Ya, entonces quedamos en que está la Biblioteca Ayacucho, ¿cierto? Que publica diversos volúmenes. ¿Por qué les menciono esto? Porque la Biblioteca Ayacucho publica los discursos y las proclamas de Bolívar, ¿ya? Y hay otros libros más que son recopilaciones de los textos redactados por Bolívar, ¿ya? Dicho esto, entonces nos habíamos quedado con Bolívar exiliado en Cartagena, ¿ya? Y en el cual él redacta un manifiesto que se llama el Manifiesto de Cartagena, ¿ya? En el cual señala o entrega explicaciones de por qué la Primera República había fracasado, ¿ya? Entonces, la, la primera razón, así como yo lo anoté, ¿cierto? Es una razón militar y política, ¿ya? Es decir, no se sofocó el enclave realista en Coro, ¿ya? El cual creció y se fortaleció, ¿ya? Coro es un balneario, ¿cierto? Una villa en la zona en la costa, en el centro de Venezuela, ¿ya? Que no se plegó, ¿cierto? A estos aires patrióticos que se habían desatado con el Congreso Nacional y con la Junta Patriótica en Venezuela, ¿ya? Y ese enclave, ¿cierto? Se habría crecido, se habría fortalecido y habría sido la base para el gobernador Monteverde. Entonces hay un fracaso desde la perspectiva militar, ¿ya? Porque al principio Coro, ¿cierto? Era una cosita pequeña y después ya creció a ser como la gran reacción y terminó eh, destruyendo los cimientos no tenía ningún cimiento, ¿cierto? Terminó destruyendo la Primera República, ¿ya? Lo poco que se pudo construir con la Primera República, ¿ya? Bueno, quizás no existía una perspectiva militar desde un principio, ¿ya? Ni tampoco una mayor proyección política, creo, ¿ya? Y esto se vincula con el segundo punto que entrega Bolívar, de por qué fracasó la Primera República, y dice, es la ausencia de patriotismo, ¿ya? Es la ausencia de formación y de sentido moral desde la perspectiva patriótica de las fuerzas que fueron enroladas. Y esto es clave, ¿cierto? Esto es clave. No estamos hablando de que las fuerzas patrióticas, ya las milicias patrióticas, hayan tenido la misma rudeza, ya, o la misma motivación que tenían los llaneros, ¿cierto? Ya lo mencionamos que los movía el botín, ¿cierto? Aquí había que movilizarlos por algo más, ¿ya? Y obviamente qué sé yo, la liberación de las ataduras económicas, ¿cierto? Y el fin de la subyugación hispana, claro, pueden ser motivos fuertes, qué sé yo, pero no son tan potentes como la lucha por la patria, ¿cierto? Cuando alguien lucha por su patria, ¿ah? Te entrega la vida y se mueve hasta las últimas consecuencias, ¿ya? Entonces, al no existir una patria, al, y con esto me refiero a no existir un sentimiento generalizado ya de que tenemos que morir por esto que nos une a todos nosotros, que es esta abstracción que se llama la patria, no hay la suficiente fuerza moral en las fuerzas como para poder imponerse al enemigo. Ya, esa es otra de las razones que da Bolívar. Ya está acá. Después está la ideología filantrópica y humanitaria, ¿ya? De los patriotas, que dice no es apta para tiempos de guerra, ¿ya? Tenemos que pensar que las independencias, ¿cierto?, se dan en un debate, en una discusión, ¿cierto?, o en una transmisión y una reflexión de las ideas de la Ilustración, ¿ya? En la cual lógicamente está la igualdad, la idea del concepto de ciudadano, ¿cierto?, y que todos somos ciudadanos, de la igualdad ante la ley, ¿ya? De que existen tribunales para todos y que las leyes corran iguales para todos, qué sé yo, todo ese tipo de cosas se están ciertamente discutiendo en estos círculos de intelectuales, en estos círculos masónicos eh, de la América en proceso de liberarse, ¿ya? Y por lo tanto se tiende, según lo dice Bolívar, ¿cierto? Esta genera
en quienes están llamados a ser los líderes de la rebelión contra las fuerzas peninsulares, ¿ya? Una cierta debilidad, ¿cierto? Una cierta compasión, o no, eh, ¿cierto? Confisca lo que sería la violencia necesaria para poder triunfar en la guerra, ¿ya? Ese es el tercer punto. El punto cuarto, de los que señalan la Bolívar, ¿ya? Dice, hay un sentimiento de frustración compartido por las provincias y las ciudades en contra de Caracas. Esto, bueno, tiene que ver con la realidad de muchos países latinoamericanos, que es el centralismo, ¿ya? Cuando hay un proceso, o cuando las ciudades, y esto, ¿cierto? No solamente en el siglo, a principios del siglo XIX, sino que también en distintos periodos, ¿ya? Pensemos en lo que son las disputas entre Concepción y Santiago, ya que se van a proyectar en las luchas sobre la implantación de sistemas federales o sistemas unitarios de gobierno. En Venezuela pasa lo mismo, ¿ya? Se da eh, esa misma disputa, ¿cierto? Esa misma lucha por, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tributar todas las ciudades y someternos al dominio y a la guía de Caracas, o bien Caracas va a ser, ¿cierto? Igual y un partner, digamos así, de, qué sé yo, Maracaibo, Valencia, Barinas, Margarita, ¿cierto? Como sea, ¿ya? Eh, y además, como lo expresa Bolívar, es que, bueno, si Maracaibo siente que está siendo menospreciada, ¿cierto? Y Valencia siente que está siendo menospreciada, bueno, hay un punto en el cual, ¿cierto? Hay una línea a través de la cual Maracaibo y Valencia se juntan, ¿cierto? Se vinculan, se afianzan, ¿cierto? Y es contra Caracas, ¿ya? Entonces eso también habría sido parte de, parte de la explicación de por qué fue derrotada la Primera República. Punto 5. Dice la burocratización e implementación del papel moneda sin ninguna renta de parte del Estado. Esto también es un punto clave, ¿cierto? Aquí no existen bancos nacionales o bancos centrales, ¿ya? Y ni siquiera existe el papel moneda, ¿cierto? O eh, muy localmente, ¿cierto? De manera muy incipiente, ¿ya? En América. Por lo tanto, qué sé yo, si ustedes llegan los generales, ¿cierto? De la Junta Patriótica, ¿ya? Y usted tiene una casa, ¿cierto? O tiene un grupo de esclavos y llegan los miembros de la Junta Patriótica y le dicen, ya, nosotros a usted le vamos a comprar su casa, su hacienda, le vamos a comprar sus esclavos, ¿ya? Y a cambio de eso le vamos a dar este papel, ¿ya? Papel que no tiene ningún respaldo, ¿ya? Por lo tanto, chuta, yo digo aquí lo que me están sometiendo es no es que me estén obligando a enajenar un bien, ¿ya? Aquí me están confiscando, me están expropiando algo que me pertenece, ¿ya? Y no me están entregando absolutamente ningún tipo de compensación a cambio más que un papel que no tiene ningún respaldo, ¿ya? Ni siquiera tiene un respaldo en oro, como va a ser ¿cierto? El patrón que va a regir, o uno de los patrones que va a ser importante a lo largo del siglo XIX, ¿no? Entonces eso también es clave, ¿cierto? Si usted usted no puede implementar el papel moneda si es que no tiene la organización institucional, si es que no tiene el respaldo para poder hacerlo, ¿ya? Entonces eso generó que finalmente las compras y ventas fuesen entendidas como, ¿cierto? Como confiscaciones. Esto yo creo que probablemente lo era, ¿cierto? Bueno, estamos en tiempos de guerra, ¿ya? Por lo tanto, eh, qué sé yo, esto ocurrió y ocurre, ¿ya? En otros casos, ¿ya? Punto 6, el terremoto, ¿ya? Hubo un terremoto también en el periodo de la Primera República, por lo tanto significó que obviamente no solamente toda la merma económica, ¿cierto? La destrucción, sino también todas las creencias, ya todas las que afloran respecto a este azote que significan los terremotos que nos vienen a castigar por nuestros actos, por nuestros comportamientos, nuestros pensamientos impíos, etcétera, etcétera, ¿ya?
bueno, esto pasa, todos los terremotos, de las catástrofes, las inundaciones, es una realidad que ocurre a lo largo de toda América Latina, ¿ya? Y en distintos periodos de la historia. Entonces, hay que consignarlo también, ¿cierto?, como un punto, ¿ya? Y el punto 7, la iglesia local. Hoy, bueno, yo me imagino que están vinculados, ¿cierto? Nosotros lo acabamos de vincular, la iglesia local. Pero, pero creo yo, y aquí quizás arriesgo carrilearme, pero me parece que cuando Bolívar señala que la iglesia local es responsable, tiene que ver con que el discurso, ¿cierto? Que el cura, que el párroco, el cura de. No el gran clero regular, el arzobispo de Caracas, no, el cura párroco, el cura local de pueblo, ¿cierto? Transmite un mensaje de lealtad al monarca, que es un rey católico, que tiene el título del rey católico, y pensemos que la iglesia en su gran mayoría, salvo algunos casos excepcionales, en su gran mayoría fueron monarquistas, ¿ya? Fueron realistas en toda América, ¿ya? Excepto en México. ¿Ya? En México el cura párroco, el cura Morelos, ¿ya? El cura Hidalgo, fueron los que transmitieron, ¿cierto?, hacia el pueblo y envalentonaron a la población para movilizarse y para actuar en favor de lo que era la causa independentista, ¿ya? En Venezuela yo pienso que no era así, pienso que más o menos era lo mismo que ocurrió en el caso chileno, ¿cierto? La iglesia local, sobre todo la iglesia local, ya era una iglesia que motivaba a la gente a actuar más bien en contra de los grupos patrióticos más que a favor, ¿ya? Eso sería lo que yo considero que, por lo menos lo que yo anoté respecto a este manifiesto de Cartagena. Les podría leer unos fragmentos que me parece interesante para que lo puedan ustedes también reflexionar en su fuero interno y si quieren después lo pueden volcar en lo que es el foro del curso. Ya dice el manifiesto de Cartagena, dice Bolívar: el más consecuente error que cometió Venezuela al presentarse en el teatro político fue, sin contradicción, la fatal adopción que hizo del sistema tolerante, sistema improbado como débil e ineficaz desde entonces por todo el mundo sensato y tenazmente sostenido hasta los últimos periodos con una ceguedad sin ejemplo. Las primeras pruebas que dio nuestro gobierno de su insensata debilidad las manifestó con la ciudad subalterna de Coro, que denegándose a reconocer su legitimidad, lo declaró insurgente y lo hostilizó como enemigo. La Junta Suprema, en lugar de subyugar a aquella indefensa ciudad, que estaba rendida con presentar nuestras fuerzas marítimas delante de su puerto, la dejó fortificar y tomar una actitud tan respetable que logró subyugar después la Confederación entera. Ya, esto es lo que yo les decía, que hay un problema que mezcla, ¿cierto?, lo que era la crítica hacia el sentimiento humanitario, ¿cierto?, filantrópico, ¿ya? Critica también la falta de proyección militar, ¿ya? Y la tolerancia política, ¿ya? Eh, Les voy a leer este otro fragmento, ya que pensemos que está en Cartagena, ¿cierto? Está en Colombia, ya por lo tanto no le está hablando a los monarquistas, ¿cierto? No le está hablando a la reconquista venezolana, le está hablando a aquellos que van a acompañarlo para invadir y liberar Venezuela, ¿no?, de la reconquista, ¿cierto?, de las fuerzas hispanas. Entonces, dice Bolívar: aplicando el ejemplo de Venezuela a la Nueva Granada y formando una proporción, hallaremos que Coro es a Caracas como Caracas es a la América entera. Consiguientemente, el peligro que amenaza este país está en razón de la anterior progresión, porque poseyendo España el territorio de Venezuela, podrá con facilidad sacarles hombres y municiones de boca y guerra para que bajo la dirección de jefes experimentados contra los grandes maestros de la guerra, los franceses, penetran desde las provincias de Barinas y Maracaibo hasta los últimos confines de la América meridional. ¿Ya?
esto también es bien interesante, ¿cierto? Porque Bolívar sabe, ¿cierto?, que Venezuela no es Buenos Aires, ¿ya? Como no es la plaza comercial más importante y mercantil. No, no es que no sea importante, pero no es la más importante, ¿cierto? No es tampoco Lima, ¿cierto? Que como lo plantea San Martín en su momento, ¿cierto? Dice, bueno, en Lima ahí está la corte virreinal más antigua y la más rancia aristocracia colonial, por lo tanto hay que ir a terminar con ese nido de serpientes, ¿ya? Y ese es el plan de San Martín, ¿cierto? Y para ir a Perú tenemos que invadir Chile, liberar Chile y desde Chile saltar al Perú. Y finalmente cómo se dio la guerra de independencia en el cono sur, llevada a cabo o comandada por, entre otros, José de San Martín, ¿ya? Aquí también Bolívar está planteando la internacionalización de la guerra de independencia, pero el argumento es distinto, ¿cierto? No dice vamos a terminar con ese nido de serpiente, ¿ya? Lo que dice es muy llamativo, dice hay que liberar Venezuela, porque si Venezuela no es liberada, ¿cierto?, las fuerzas monarquistas van a tener siempre la posibilidad de extraer hombres para seguir haciendo la guerra en Nueva Granada, en Perú y en otros lugares. ¿Ya? Por eso dice que Venezuela es a América lo que Coro es a Venezuela. ¿Ya? Puede ser un enclave monarquista fuerte e impugnable, impenetrable, ya que pueda prolongar lo que es la guerra y en el peor de los casos prolongar lo que es el influjo, ¿cierto? Prolongar lo que es la dominación colonial hispana, ¿ya? Que es terrible. ¿Ya? Y bueno, esta parte también me voy a saltar esta cita. Hay una cita también respecto, una cita militar que había puesto ya, bueno, ellos entienden que Simón Bolívar no solamente es un genio desde el punto de vista político, sino que además también un genio desde el punto de vista militar, de los dos. ¿Ya? Eh, pero para no seguir aburriéndolos, el manifiesto de Cartagena está en internet. Si a ustedes les interesa, también me lo pueden pedir y yo se los puedo enviar a sus correos. O lo puedo también subir al campus virtual. ¿Ya? Bien, les mencioné como último punto o como última fuente que íbamos a citar de las, ¿cómo se llama? De los escritos de Bolívar, uno que es, creo yo, de los más importantes, de los más eh, conocidos, ¿ya? Que es la famosa Carta de Jamaica. ¿Ya? ¿Qué es la Carta de Jamaica? Bueno, la Carta de Jamaica es un escrito que escribe Bolívar, adivine dónde, sí, en Jamaica, ¿ya? Y supuestamente es la respuesta que él le entrega a un plantador británico que le habría preguntado las razones de por qué había fracasado no solo la Primera República, sino también sus intentos por reconquistar Venezuela, ¿cierto? Porque había fracasado militarmente, ¿no? Y los comentarios, ¿cierto? Yo leía los comentarios en esta edición de Ayacucho de los discursos y proclamas de Bolívar y decían que la Carta de Jamaica tiene la característica o es considerada como una importante obra de literatura, o mejor dicho, es considerado un manuscrito que tiene mucho valor literario, ¿no? Entonces Bolívar no solamente un gran militar, no solamente un gran político, sino que descubrimos que Bolívar también es un gran escritor, ¿cierto? Un gran literato, y probablemente así lo haya sido, ¿cierto? Yo en verdad no tengo mucho criterio, no tengo el ojo muy fino para saber si es que esto tiene mucho valor o tiene más valor que esto otro en términos de literatura, ¿ya? Pero le dan ese valor, ¿ya? Y lo otro que se suele señalar sobre la Carta de Jamaica, ¿ya? Es que dicen que es un llamado a Gran Bretaña para incorporarse en lo que son las luchas en contra de la potencia colonial, o mejor dicho, el imperio colonial hispano en América, ¿ya? Es una invitación a Gran Bretaña. Yo en lo personal
no sé si, no sé si al leer la Carta de Jamaica puedo entender que se trata de una invitación a los británicos. Ya, yo creo que eso más bien es, o no me lo han, no he encontrado una explicación que me lo señale. Ya creo que leyendo la carta no necesariamente eh, uno puede llegar a esa conclusión. ¿Ya? Me parece que es mucho más claro el balance que hace Simón Bolívar de lo que son las guerras. La carta de Jamaica es del año 15, es de septiembre del año 15. ¿Ya? Por lo tanto, ya las guerras en Río de la Plata y las Provincias Unidas ya más o menos están decantadas, ¿cierto? Está en Chile ya se produjo, o ya se cerró, ¿cierto? Lo que era la Patria Vieja, ¿cierto? Y se está organizando lo que es la Reconquista, ¿ya? No, perdón, lo que está organizando el ejército en Mendoza, en Cuyo, ¿cierto? Para liberar Chile, ¿ya? En México, ¿cierto? También están ocurriendo bastantes cosas que aparecen debidamente, ¿cierto? Señaladas en la Carta de Jamaica. Además, también está aparece, ¿cierto? Es muy interesante, esto a nosotros nos debería interesar, ¿cierto? Como eh, ¿cierto? Quienes estudiantes o profesionales de la historia que vivimos en la región de la Araucanía, ¿cierto? Ahí Bolívar habla de los araucanos en esta carta de Jamaica, ¿ya? Bueno, así digo los araucanos porque es la palabra que ocupa Bolívar, ¿ya? Pero, pero es muy interesante ese párrafo, si les interesa, léanlo. Obviamente los invoca, como la gran mayoría de los escritores de esa época, ¿cierto? Resaltando su altivez, ¿cierto? Su carácter, eh, su férrea oposición al yugo colonial, ¿cierto? Y que defienden con la vida y con toda su sangre su libertad, ¿cierto? Esta especie de campeones de la libertad, como por ahí algunos autores los llaman, ¿cierto? Bolívar entonces entrega ese mensaje y dice, bueno, que en Chile eh, no debiera desfallecer el espíritu de la independencia, puesto que son vecinos de estos araucanos ya que luchan con todo, ¿cierto? Por su libertad. ¿Ya? Me parece que es bien interesante. ¿Ya? Bueno, ¿qué otra cosa más? Lo principal, ¿cierto? Y son los fragmentos que ahora vamos a leer, ¿cierto? Creo yo que son dos. Uno, volvemos al tema del discurso criollo para los criollos, ¿ya? Eh, y lo otro tiene que ver con la forma, ¿cierto?, en que eh, España eh, desarrolló, o mejor dicho, subdesarrolló, no es una palabra de la época, pero se entiende, ¿cierto? España subdesarrolló lo que eran sus colonias. ¿Ya? Vamos a las fuentes y después lo comentamos. ¿Ya? Dice entonces Bolívar, ¿ya? Yo considero el estado actual de la América como cuando desplomado el Imperio Romano, cada desmembración formó un sistema político conforme a sus intereses y situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones. Con esta notable diferencia que aquellos miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas naciones con las alteraciones que exigían las cosas o los sucesos. Nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles, en suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar estos a los del país y mantenernos en él contra la invasión de los invasores. Así nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado. ¿Ya? Yo anoté aquí una reflexión que me surgió de esta lectura, ¿cierto? Y que es que Bolívar reconoce que, a diferencia, por eso cita la diferencia, o entre otras cosas, ¿cierto? Por eso habla del Imperio Romano, dice, aquí no hay una situación de orden antiguo, ¿ya? Los países que fueron conquistados por el Imperio Romano, una vez que se desfonda, que se
que cae el Imperio Romano, vuelven a ser lo que habían sido anteriormente, ¿ya? Entonces, en este sentido, en América no hay una situación que llamaríamos, no hay un antiguo régimen, no hay una situación de orden antiguo, ¿ya? No hay un orden que anteceda las regiones americanas que pueda despertar el interés, por lo menos para la población criolla, de regresar a este tiempo anterior. El punto de partida, ¿cierto?, es la conquista, ¿ya? Y la colonización hispana, en el cual dice, nosotros somos sus descendientes, ¿ya? Eh, ya no somos, dice, indios ni europeos, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Yo creo, ligándolo con la idea anterior, dice, no somos invasores, porque somos de acá, ¿cierto? Pero tampoco somos bárbaros, ¿no? Por lo tanto, tenemos no solamente el derecho, sino también el toque y pertenecemos a la parte del mundo civilizada, ¿ya? Por lo tanto, tenemos eh, lo suficiente como para crear una nación, ¿cierto? Un país, un estado, ¿ah? Pero siempre, ¿cierto?, es centrado en la figura del criollo, ¿ya? ¿Cierto? Esto es llamativo, ¿cierto?, que plantee la lucha en Jamaica, ¿cierto? Y después, posteriormente, esto tenga eco también en una estancia que tuvo en Haití para pedir hombres para continuar la lucha, ¿cierto? Es interesante que lo plantee en términos, o que, por así decirlo, criollice lo que son las luchas, lo que son las disputas, lo que son las diferencias, los conflictos en Venezuela, ¿ya? En la práctica esto no se va a poder dar. Yo creo que Bolívar lo tenía claro también San Martín, lo tenía claro O'Higgins, y los monarquistas también lo tienen claro, ¿cierto? Pensemos, ya lo mencionábamos, que Monteverde, ¿ya?, se alía con José Tomás Boves, ¿ya? Es decir, trae hacia el seno de la población criolla o la población blanca un grupo que le entrega las llaves de la victoria militar, ¿ya? Eh, entonces yo creo que es difícil pensar que Bolívar ignoraba eso, ¿ya? Es difícil pensar que Bolívar no veía, ¿cierto?, el triunfo militar incorporando a las otras clases, como le llaman, los otros grupos, ¿ya? Está también como les decía, el caso de San Martín. El San Martín, el ejército de los Andes, son en su gran mayoría regimientos de pardos, ¿ya? Son en su gran mayoría hombres afrodescendientes, como lo llamamos hoy día analíticamente, ¿ya?, que conforman esa fuerza, ¿ya? Y demás está decir que en lo que fue la prolongación de las guerras de independencia en Chile, en la guerra a muerte, ¿ya?, eso se da en su gran mayoría en el Biobío, ¿cierto?, la frontera del Biobío, y con los caudillos eh, monarquistas, ¿ya? Vicente Benavides, Juan Manuel Picó, lo que hacen es hacer valer los antiguos tratados que existían entre la corona y los jefes mapuches, ¿cierto?, para poder arrastrarlos hacia los campos de batalla, ¿ya? Obviamente la población mapuche, la política mapuche es muy compleja y hubo jefes que apoyaron a un bando, jefes que apoyaron al otro, ¿cierto? Pero en realidad, bueno, se sabía, ¿cierto?, que no se podía imponer eh, el partido patriótico, ¿cierto?, el partido republicano, por sobre el partido monarquista, realista, sin involucrar a los otros segmentos de la sociedad colonial, ¿ya? Les leo entonces otro fragmento de la Carta de Jamaica. Dice, los americanos, en el sistema español que está en vigor, y quizás con mayor fuerza que nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo, y cuando más el de simples consumidores. Y aún esta parte coartada con restricciones chocantes. Tales son las prohibiciones del cultivo de frutos de Europa, el estanco de las producciones que el rey monopoliza, el impedimento de las fábricas que la misma península no posee,
los privilegios exclusivos del comercio hasta de los objetos de primera necesidad. Las trabas entre provincias y provincias americanas para que no se traten, entiendan ni negocien. En fin, ¿quiere usted saber cuál era nuestro destino? Los campos para cultivar el añil, la grana, el café, la caña, el cacao y el algodón. Las llanuras solitarias para criar ganados. Los desiertos para cazar las bestias feroces. Las entrañas de la tierra para excavar el oro que puede saciar a esa nación avarienta. ¿Ya? Y bueno, lógicamente, aparte de la Carta de Jamaica, es el reclamo en contra de la ausencia de industria, ¿cierto? De las limitaciones para el comercio, incluso entre lo que son las regiones de América Latina y también la voracidad consumidora de estos productos que tiene España. ¿Ya? Eh, esto, esto quizás hoy día ya es de perogrullo, ¿cierto? Sabemos que estas cosas son así, pero pienso yo que en la época de Bolívar no estaba de más plantearlo y plantearlo con esa fuerza, ¿cierto? Con ese ímpetu y poner esa realidad en el centro. ¿Ya? Además, si uno lo pone desde una perspectiva comparativa, ¿ya? Eh, no todas las potencias coloniales, ¿cierto? O no todas las metrópolis coloniales mantuvieron a sus colonias en un estado de subdesarrollo, de retraso, como lo hizo España con América. ¿Ya? Esto hay que decirlo, ¿cierto? No siempre fue el caso. Y no, hay un... Ya, se me cortó, no sé en qué parte se me cortó, pero bueno, para ir cerrando ya esta revisión somera que hemos hecho de la independencia de Venezuela, ¿ya? Más que somera, una reflexión en torno a lo que John Lynch nos presenta como el proceso de independencia de Venezuela. ¿Ya? Eh, Quisiera yo resaltar un detalle o un último dato, ¿cierto? Que básicamente lo discutimos, ¿cierto? Hace un minuto atrás, y que tiene que ver con la distinción entre las clases o entre las razas. ¿Ya? Eh, cuando Bolívar, después de estar en Jamaica y en Haití, eh, arma un ejército, ¿cierto?, que alcanza las costas de Venezuela, ¿ya? Desde el punto de vista militar, ¿cierto? Hay un dato bien importante, ¿cierto?, estratégico, y es que eh, Bolívar no toca las costas y desde las costas se va directo a Caracas. ¿Ya? Es un dato interesante. Se salta Caracas, ¿ya? Y se va a la Guayana. ¿Ya? Eh, a las Guayanas, entonces está en contacto con población, no la población llanera, ¿ya? Sino que ahí lo que es la gran mayoría de la población negra, ¿ya? Esclava o liberta, ¿ya? La población de los pardos. ¿Ya? Incluso hay mucha población que en la zona de Guayana, de Surinam y en el norte de Brasil, eh, en la zona de Bahía, ¿cierto? De Pernambuco, hay muchas comunidades de ex esclavos cimarrones, ¿ya? Esclavos cimarrones, fugitivos, que se arrancaron de su población, de su plantación, de la hacienda en la cual trabajaban para un patrón, ¿ya? Y se internaron en el monte, en la selva, y se crearon comunidades independientes, políticamente independientes, de negros cimarrones. ¿Ya? Ese fenómeno se daba en las Guyanas, se daba en el norte del Brasil. De hecho, acá, hay un libro, ¿cierto? Muy interesante, Los primeros tiempos, de Richard Price, que es sobre la concepción de la historia de los cimarrones Saramaca, ¿ya? En Surinam. Es muy interesante este texto, ¿cierto? Cómo se conforman, bueno, cómo la realidad de las plantaciones obliga o empuja, ¿cierto?, a estos esclavos a fugarse y cómo se generan
comunidades, ¿cierto? Con su organización política y con su realidad cultural. Ya, de hecho, los primeros tiempos es una especie de mito, ¿ya? Que habrían tenido estas comunidades, un mito de origen que habrían tenido estas comunidades saramacas, ¿ya? Respecto a quiénes fueron los fundadores de estas comunidades y qué lecciones y qué guías habrían entregado, ¿ya? Es muy interesante. Además, el libro de Richard Price tiene la gracia de ser una investigación que tiene un pie en la historia y tiene otro pie en la antropología, ¿ya? Y que fue también de los años 90, ¿ya? Es contemporáneo a los textos a las islas de historia de Marshall Salins, que es el otro gran ejemplo de estos libros que tienen un pie en la historia y un pie en la antropología, que fue hasta antes de eso, de los 80 para atrás, de los años 80 para atrás, la historia era la historia y la antropología era la antropología. Ya después, hoy en día, ya no, el imperativo de la interdisciplinariedad ya nos hace a veces dudar de, chuta, esto que estoy haciendo corresponde a mi disciplina o no, no tengo idea, entonces no nos vamos a meter en ese debate ahora, pero estos textos, ¿cierto? Este texto es importante desde esa perspectiva también, ¿ya? Eh, entonces, volviendo a Bolívar, se salta Caracas y va a Guyana, ¿ya? Y en Guyana entonces recluta fuerzas importantes que están en ese momento dirigidas por caudillos que a su vez son pardos, ¿cierto? Y dentro de eso hay un caudillo que es Manuel Piar, ¿ya? Y es interesante el tratamiento que le da Lynch al vínculo de Piar y Bolívar, puesto que, dice Lynch, Piar habría agitado, ¿ah? Para movilizar a sus fuerzas, habría agitado el argumento racial, ¿ya? Da lo mismo si eran esclavos, ¿ah? Da lo mismo si eran libres, habría, o si se refería a los esclavos, si se refería a los libres, quiero decir, no es que haya dado lo mismo en la época, a mí me da lo mismo en el análisis que estoy haciendo ahora, ¿cierto? Lo importante era que si Piar habría intentado movilizar a sus fuerzas argumentando que esto iba a significar una transformación en las relaciones jerárquicas que existían en la sociedad racializada de Venezuela y de toda América, ¿ya? No entraba, ¿cierto?, dentro de los planes y los pronósticos de Simón Bolívar. Simón Bolívar era un criollista, ¿ya? No sé si existe ese concepto, pero si no lo existe lo inventamos. Era un criollista. Y a tal punto que Simón Bolívar termina fusilando a Manuel Piar, ¿ya? A este gran caudillo que se había puesto a su servicio, ¿ya? Y habían entregado una importante número de brazos para la guerra, ¿ya? Lo termina fusilando, ¿ya? Entonces es llamativo. No, no es llamativo que un caudillo fusile a otro caudillo. Esto, qué sé yo, esto ocurrió también en distintos lugares, ¿cierto? eh, piensen en los insurgentes en México, ¿ah? Piensen, por ejemplo, en, la, mm, en el fusilamiento de los Carrera en Mendoza, ¿ya? Que se responsabiliza a O'Higgins de aquella. Piensen en Manuel Rodríguez, ¿cierto? También. Esto de que un caudillo fusile a otro caudillo es común, ¿ya? Lo interesante es ver que el fusilamiento de Piar lo hace Bolívar, eh, ¿cierto? Buscando cerrarle la puerta, ¿sí? Darle un portazo al argumento racial, ¿ya? Les busqué en los discursos y proclamas, ¿ya? Se me ocurrió a última hora, pero afortunadamente lo encontré, ¿ya? Un discurso, ¿cierto?, que se llama, en la página 203, ¿cierto? Simón Bolívar, jefe supremo de la República de Venezuela, a los soldados del Ejército Libertador, ¿ya? Y ahí entrega Bolívar las razones por las cuales habría ejecutado a Manuel Piar, ¿ya? Y dice, un fragmento, dice: soldados, vosotros lo sabéis, la igualdad, la libertad y la independencia son nuestra divisa. ¿La humanidad no ha recobrado sus derechos por nuestras leyes? ¿Nuestras armas no han roto las cadenas de los esclavos? La odiosa diferencia de clase y colores
no ha sido abatida para siempre? ¿Los bienes nacionales no se han mandado repartir entre vosotros? ¿La fortuna, el saber y la gloria no os esperan? ¿Vuestros méritos no son recompensados con profusión o por lo menos con justicia? ¿Qué quería, pues, el general Piar para vosotros? ¿No sois iguales, libres, independientes, felices y honrados? ¿Podría Piar procuraros mayores bienes? No, no, no. El sepulcro de la República lo abría Piar con sus propias manos para enterrar en él la vida, los bienes y los honores de los bravos defensores de Venezuela, de sus hijos, esposas y padres. Esto me parece a mí que es, no sé si requiere mayor explicación, ¿cierto? Ahí ya está entregado. Aquí no va a existir un cambio social, ¿ya? Aquí solamente estamos para liberarnos del yugo de la metrópolis española, ¿ya? Cualquiera que venga aquí a plantear que los esclavos o que los negros, ¿cierto?, tienen que unirse en contra de los blancos, ya cualquiera que plantee en esos términos o sobre esos ejes la rebelión de independencia va a ser fusilado, va a quedar fuera. ¿Por qué? Porque la República, ¿cierto?, les entrega a ustedes igualdad ante la ley y los recompensa de la misma manera y bla, 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 bla. ¿Ya? Todo eso, toda esa revolución social que se puede medir, ¿cierto?, o que se puede expresar en términos raciales, la República ya se los da. Sabemos que en la práctica nunca se dio así, ¿cierto? Pero por lo menos eso está presente en el discurso de Bolívar. ¿Ya? Es bien interesante esta proclama a los soldados, esta explicación a los soldados y este portazo, ¿cierto?, a la idea de revolución que ya lo vimos, ¿cierto?, en Haití se le abría y se le cerraba la puerta dependiendo de cómo se daban los aires de la independencia, ¿cierto? Ahora, como leímos en Luis Gerardo Silva, ¿cierto? Aquí, dice Silva, las fuerzas, ¿cierto?, que se movilizaron en la independencia no fueron los esclavos, ¿ya?, sino que fueron más bien los negros libres, los libertos, ¿ya? A mí me gustaría ver eso reflejado en datos. Yo creo que reflejado así meramente en discurso me parece que, no sé, no me convence. Yo creo que pudo ser cierto, la lucha por mantener la situación social de parte de los libertos, como pudo haber sido también la lucha de los esclavos por liberarse de la opresión como ocurrió en Haití. ¿No? Creo que está repartida, ¿cierto?, la explicación. No puede ser, cierto, tomada en cuenta solo una, ¿ya? Y hay un último detalle, un último punto, un último personaje que surge como epílogo a esta ya larga reflexión sobre Venezuela, ya que tiene que ver con los llaneros, ¿ya? Los llaneros que ya no es ¿cierto?, José Tomás Bóves apoyando a Monteverde, sino que hay un nuevo caudillo de los llaneros, ¿ya?, que es, eh, José Manuel Páez, ¿ya? Creo que se llama José Manuel Páez. José Antonio, perdón, José Antonio Páez, ¿ya? Que es el nuevo caudillo de los llaneros, ¿ya? Pero que, a diferencia de Bóves, que apoyó a las fuerzas monarquistas, José Antonio Páez apoyó a las fuerzas de Bolívar. Entonces, teniendo a la organización o a las fuerzas, ¿cierto?, organizadas en torno a los intereses criollos por Bolívar, ¿ya?, a las fuerzas de los pardos y de los negros guiados por Piar en un principio, después por Bolívar, ¿cierto?, después de su fusilamiento, y luego a todas las fuerzas llaneras, ¿ya?, de los llaneros conducidos por José Antonio Páez, ya la liberación de Venezuela fue una cuestión de tiempo, ¿cierto? Ya las batallas fueron cada vez más estuvieron cada vez más en manos de los patriotas hasta que ya definitivamente
termina siendo liberada Venezuela, y no solamente Venezuela se libera, sino que a su vez libera a Nueva Granada, ¿cierto? Y termina también participando en las campañas de liberación del norte del Perú, ¿ya? Y ahí se cierra este detalle, esta historia. O sea, ahí la vamos a cerrar nosotros, ya la historia de Venezuela es bien interesante y se proyecta, ¿ya? Pero por qué me refiero a este epílogo? ¿Ya? ¿Por qué les hablo de los negros de Piar, ¿cierto? ¿Por qué les hablo de los llaneros de Páez? ¿Ya? Porque el epílogo mismo de Lynch, ¿cierto? Dice dos cosas, ¿cierto? Y la primera tiene que ver con los esclavos, ¿ya? Dice, bueno, al haber sofocado, ¿cierto? O al haber impedido la apertura de una revolución social, de un verdadero cambio social, con esta guerra de la independencia, quizás el tema de la esclavitud podría haber sido algo importante, ¿ya? Y en alguna medida lo fue desde la perspectiva discursiva, diríamos, ¿ya? Pero no creo que discursiva, sino más bien desde la perspectiva de las costumbres. ¿Ya? La esclavitud siguió siendo una costumbre, ¿ya? Dice ahí, termina siendo, eh, termina señalando, ¿cierto? El Lynch, que en el año 21, ¿ya? Hubo un congreso en Cúcuta, Cúcuta, región bien conocida para nosotros, ¿cierto? Eh, sobre todo en el periodo de campaña. Bueno, en fin, no nos metamos en eso ya. El año 21 hubo un congreso en Cúcuta en el cual se decretó que los esclavos mayores de 18 años, es decir, los adultos, pasaban automáticamente a ser libres. ¿Ya? Luego dice que un tiempo después, perdón, un tiempo después, ¿cierto? Se alargó la edad de adultez a los 21 años en Venezuela, ¿ya? Chuta. Al margen esto todo al margen del decreto de la libertad de vientre, ¿cierto? Y luego dice que en 1830, ¿ya? Se publicó una... Ah, perdón, la de 1830 es la ley que alarga la edad de adultez para manumitir a los esclavos, ¿ya? Y dice que en 1840, ¿cierto? Efectivamente se pospuso hasta los 25 años, ¿ya? Entonces, como que extraña la cuestión, como que se quiere liberar a los esclavos, pero no se quiere, hay un tema de tensión. Y dice, gradualmente, sin embargo, los terratenientes venezolanos empezaron a apreciar o a considerar que un esclavo era caro, ¿cierto? Y no era un commodity económico, ¿ya? Por lo tanto, una fuerza de trabajo más barata podría ser procurada en convertir a los esclavos en peones libres vinculados a las tierras, ¿cierto? Vinculados a los patrones con arreglos de inclinaje, de arriendo, ¿ya? En estas circunstancias, la única razón para dilatar la emancipación hasta el año 54, vale decir, más de 30 años después de la primera ley de Cúcuta, ¿cierto? Era la ansiedad de los propietarios para procurarse una máxima compensación, ¿ya? Vale decir, no perder este bien de capital, que eran los esclavos, ¿ya? Entonces es bien dramática la realidad en Venezuela, ¿cierto? No quiero soltar este bien de capital así, así simplemente, ¿cierto? No quiero ser benevolente, desde que detrás hay una persona, ¿ya? Y luego, por una parte, ¿cierto? Y por otra parte, eh, eh, si es que los libero, ¿cierto? Los voy a convertir en mano de obra asalariada o en mano de obra inquilina, y eso significa ¿cierto? Una carga menor para el patrón, ¿ya? Es como se dio la zona en las haciendas chilenas también, ¿no? Entonces eso es bien terrible, es bien terrible, como que el esclavo terminaba siendo, pese a que no tenía su libertad, ¿cierto? Pese a que era un bien de capital el esclavo,
a la larga era mucho más costoso y implicaba mucha más responsabilidad para el patrón, ¿cierto? Que un peón asalariado o con contratos de inquilinaje. Yo como patrón no tengo ninguna responsabilidad, no tengo que educarlo, no tengo que evangelizarlo, no tengo que vestirlo, que alimentarlo, que cuidarlo en su enfermedad, como sí ocurría en los contratos de esclavitud, ¿cierto? Y el último punto, yo les hablé, ¿cierto?, del llanero Páez. Ya Páez va a ser, Bolívar va a seguir haciendo la guerra, qué sé yo, en distintos lugares, y Páez se va a quedar en Venezuela. ¿Ya? Va a ser, de hecho, si no me equivoco, ocupa el grado de presidente o el cargo de presidente por primera vez en Venezuela. ¿Ya? Y dice Lynch, dice, Páez gobernó con y para la élite. Y aunque él habría venido de los rangos más bajos, definió el gobierno de Venezuela como el más tradicionalista de sus asociados. En 1828, en un intento por revivir la economía venezolana y rescatar al país de la depresión, Páez reunió una junta en Caracas. Abre comillas. ¿Ah? Convoqué a los digamos, reuní a los terratenientes, ¿cierto? Reuní para este propósito a los terratenientes, a los oficiales del tesoro, a los abogados y a los mercaderes. Esta fue la coalición política que lideró Páez y fue también es también una perfecta descripción de la clase gobernante de Venezuela. ¿Ya? Vale decir, este llanero Páez, que se movilizaba solo por el pillaje, ¿cierto? Termina convirtiéndose el mismo en un terrateniente, el mismo en un gran propietario, ¿cierto? Tal cual como definimos a Simón Bolívar en un principio, ¿cierto? Propietario de esclavos, propietario de haciendas, de cacao, dueño de diversas casas en Caracas, qué sé yo, Páez se convierte en eso. ¿Ya? Entonces, como una especie de desplazamiento que existe en su figura y que, según Lynch, ¿cierto? Es la descripción de la clase gobernante en Venezuela. ¿Ya? Esto se los dejo entonces para que ustedes reflexionen y comenten en el foro. ¿Ya? Nos vemos entonces en la próxima clase. Como siempre, un gusto discutir y conversar estos temas con ustedes. ¿Ya? Que les vaya bien. Chao, chao.